Bien, quiero darle las buenas tardes y bienvenidas cordiales una vez más a Elisa Suárez, directora del Consejo Nacional de Vivienda. Un gusto tenerla aquí en nuestro espacio. Bienvenida. El micrófono. Sí, un gusto para mí estar con ustedes. Con mucho gusto, siempre a la Iniciar orden. precisa- Gracias. Quiero iniciar precisamente preguntándole cuál es la realidad de este sector y de la adquisición que tienen los ciudadanos en cuanto a viviendas, este sueño de toda persona de tener un techo donde vivir. Pero además tenemos que ya contamos con la sanción de la ley de interés preferencial para viviendas, nuevas viviendas, y así se estipula, que vamos a ampliar un poco más adelante. Sin embargo, hay entendidos en la materia que tienen un criterio opuesto en cuanto a que señalan que esto, más allá de ser un subsidio y que va a ayudar a personas que sí, que tienen ese sueño de adquirirse una vivienda, es un subsidio para la banca y las constructoras. ¿Cómo responde o qué opinión le merece a Elisa Suárez esta interpretación? Bueno, es una interpretación al fin, pero hay una cosa que se llama la ley y la realidad y otras son las interpretaciones. Yo no puedo interpretar lo que dice la ley, tengo que cumplir lo que dice la ley. Y esta ley ha sido buena desde 1985, no es una ley nueva, es una ley que se ha verificado y se ha revisado en el transcurso de los años. La propia ley original del 85 decía que se debería verificar cada 5 años porque evidentemente las condiciones de mercado cambiaban. Eso no fue así. Pasaron muchos años antes de que se hiciera la primera revisión de la ley de interés preferencial, pero tenía un sentido y un sentido muy interesante. Es que esta ley se creó precisamente cuando el país estaba en una situación crítica con el tema de otra ley que tenemos que modificar, que era la ley de arrendamiento. Entonces, no teníamos ningún incentivo para que los inversionistas invirtieran en la construcción de viviendas y tampoco le estábamos dando facilidades a los clientes para que pudieran tener acceso a esas viviendas. Es así como surge la ley de interés preferencial desde 1985 y que ha posicionado a Panamá como uno de los países de América Latina con más propietarios de su vivienda. Y eso es un tema de carácter social. Una persona que tiene una vivienda donde estar, que es de ella, que comienza a tener un patrimonio incluso, ¿verdad? Se aleja de los temas sociales que son los que causan las grandes distorsiones en nuestros países vecinos de América Latina y esas luchas encarnizadas porque no se tiene un techo digno. Esta es parte de ese proceso. Entonces, decir que es un subsidio a la inversión es totalmente falso y te lo explico muy fácil. El interés preferencial se le da al cliente, a Juan, a Pedro, a José, a María, que quiere comprar una vivienda y cuando va al banco y va a hacer su préstamo, ¿verdad? El banco le dice, si su casa cuesta hasta $45,000, el interés que usted me va a pagar a mi banco es cero. Ese interés lo debe pagar entonces el Estado a nombre de Juan, de Pedro o de María y se lo debe devolver al banco. Y así comienzan unas escalas de reducción de las tasas de mercado. Después de 45,000 balboas y hasta 125,000 balboas, ese interés es, por ejemplo, si la tasa de mercado es 6, ese cliente al banco le va a pagar 2. Escuchen lo que estoy diciendo. El cliente al banco le paga 2 y el Estado le paga los otros 4. De 120,000 a 150,000, lo que se disminuye de la tasa de mercado son 2 puntos. O sea, el cliente va a pagar 4 y el Estado, el gobierno va a pagar 2 al banco. En toda esta ecuación, tú no has escuchado hablar del promotor. Lo que sí es esta ley para el promotor es un incentivo a la inversión. Es que son dos cosas diferentes. Una cosa es un subsidio para los clientes para que puedan tener acceso a una vivienda y otra muy diferente, un incentivo a la inversión. Pero ¿por qué se convierte en un incentivo a la inversión? Se convierte en un incentivo a la inversión porque yo voy a tener
una cantidad de clientes con mayor capacidad de poder ir al banco y hacer un préstamo hipotecario. Luego entonces yo voy a tener la oportunidad de comprar. Tanto es así que te puedo comentar que en los últimos 15 años, donde esté el interés preferencial, inclusive 20 años desde la ley, donde esté ubicado el interés preferencial es donde se va a dar el mayor número de compras. Ahora, observemos. El mayor volumen de compras en Panamá en este momento, el 82% de los clientes, escuchen esto bien, solo pueden comprar una vivienda si tienen ese interés preferencial. Si no lo tienen, simplemente no califican para un préstamo hipotecario. Pero dentro de ese mundo, de ese 82%, lo que más se vende son las casas que están entre 60 y $90,000. Es decir, clase media trabajadora y clase media profesional, que son los jóvenes, la gente que se casa, los que quieren ir a hacer una vida fuera pues de la casa familiar, que ya no quiere vivir en hacinamiento, que fue otro de los temas que se utilizaron cuando esta ley comenzó a surgir, y que entonces pues ya son objeto de crédito y tienen este beneficio y un beneficio adicional, que es el beneficio del bono solidario para la vivienda, que se da a las familias que compren casas hasta 70,000 balboas y que a través del Ministerio de Vivienda se les da lo que se llamaría el abono inicial de la vivienda, y esa familia entonces, si tiene una casa de $70,000, contrataría un préstamo de 60,000, pero el abono inicial se lo pagaría pues a través de ese subsidio al cliente, el gobierno a través del MIBIOT. Así que esto es un poco decir que la rueda no es rueda porque no rueda bien. El problema del sector en este momento no es la ley de interés preferencial. El problema de la ley en este momento es que no se cumple a cabalidad con la ley de interés preferencial, porque a los bancos se les está retardando sustancialmente el retorno de ese porcentaje que cubre el gobierno. Esto hace poco atractivo el mercado para los bancos, y entonces obviamente los trámites para poder acceder a ese préstamo hipotecario se han vuelto muy difíciles, muy complejos, pero la realidad es que así es que pueden comprar la mayoría de las familias en Panamá. Eso no lo podemos cambiar por ahora. Así está funcionando hasta que no se cree otra figura. Esta ha sido lo suficientemente buena para que las familias panameñas tengan una vivienda. Y ojo, el que necesita una vivienda, si no la puede ya comprar desde la formalidad de ir a un banco, a una hipoteca, con una promotora, créanme que lo que va a hacer es ir a hacer viviendas de tipo informal en áreas donde a lo mejor Claro. incluso tienen riesgo. Ahora bien, en ese beneficio que trae esta nueva ley o modificación de ley de interés preferencial, se habla de que solamente aplica a residencias nuevas, pero ¿qué pasa con ese sector o con ese renglón de viviendas que pudieran ser viviendas en buen estado, reposeídas, en buenos lugares o buenas áreas, no tan apartadas, que están dentro de ese rango que se habla de la aplicación de esta ley de interés preferencial? ¿No sería positivo haber incluido en esta ley ese tipo, ese sector de viviendas que Bueno, puede ser más accesible y más atractivo para una persona que puede, le llega, como dice uno, la sábana hasta donde le arrope, en esa proporción de costos? suena bien, pero esta no es la ley para eso. Si se quiere hacer una ley para viviendas de segunda venta o tercera venta, eso es otra cosa, porque esta ley tiene algo muy particular. Es que esta ley es para incentivar la compra de la primera vivienda una sola vez. O sea, yo si soy beneficiaria de ley de interés preferencial solamente la puedo tener una vez. Si tú me dices que
vivienda que ya ha tenido varios dueños, tú me la vas a volver a dar con interés preferencial, entonces esa vivienda puede ser que haya pasado por interés preferencial entonces varias veces. Y ese no es el objetivo de esta ley. Si se quiere, este mercado secundario que existe de viviendas de tercera y cuarta venta, bueno, se podría hacer algo en otra ley. Yo, por ejemplo, conversaba con algunos legisladores en ese momento y le decía, óigame, es que esta ley, si ustedes quieren mejorar esto, a lo mejor está mejor a través de la ley de arrendamiento, porque la ley de arrendamiento tiene que ser modificada, es una ley vieja, arcaica, que tampoco le da a la gente la opción de tener un alquiler. Entonces, puede ser un paso intermedio y tal vez ahí se podría buscar la fórmula de resolver el tema de ese acceso a las viviendas que ya son viviendas incluso reposeídas. Por ejemplo, los Así bancos que es. tienen viviendas que lamentablemente su dueño no pudo terminar de pagarla, pero imagínense ustedes, esas casas van a unas subastas que hacen los bancos y se consiguen normalmente a unos muy buenos precios. Pero bueno, Ujú. esta es una ley muy específica y tiene un fin muy específico, por eso te digo que es ese beneficio para la primera casa una sola vez. Entonces, mientras ese es el espíritu de esta ley, sería difícil poner esas otras casas en esta ley. Podrían existir otras leyes donde se puedan incluir, pero esta no sería la ley específica para eso. Cuando hablamos precisamente entonces de sus excepciones, esta ley es válida, entiendo, hasta el 31 de diciembre del 2025, pero entiendo, hay o tiene sus excepciones. ¿Cuáles serían las mismas? Bueno, la única excepción está en el tramo de 150.000 a 180.000, que es un tramo transitorio, quiero explicar eso, que es Ujú. solo para apartamentos en esta modificación de la ley, en esta ampliación de la ley, porque esta ley simplemente es una renovación de las que se han ido venciendo. En esta ley solo apartamentos de 150.001 hasta 180.000 que se encuentren en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, porque es donde está el volumen de construcciones de apartamentos. Es la excepción que hay. E insisto, esta es una ley que solamente debe cubrir y cubre a la persona que por primera vez va a tener la compra de una vivienda. No nos equivoquemos ni pensemos que usted puede comprar 2 y 3 veces una casa en estas condiciones. Eso no es así, la ley no es para eso. Y esta ley tiene un periodo de vencimiento específico en el que se va a mantener ese interés, como ya ha pasado en otras ocasiones. Antes era hasta 2 renovaciones de 5 años, o sea que te podía sumar, creo que ahí no me acuerdo Marta, pero yo creo que llegábamos hasta los 15 años prácticamente. Esta se disminuye y esta es solamente una renovación a 5 años más, o sea que son 10 años que usted puede tener acceso. ¿Y por qué solamente ese periodo si las hipotecas ahora se dan a 30 años o a 25? Correcto. Bueno, Ujú. porque lo que se espera es que esta oportunidad que se le dio a esa familia de comprar con estos precios, esa familia en esos 10 años debe tener una mejor calidad de trabajo, mejor calidad de vida, más estabilidad. Y normalmente, fíjese, se ha demostrado que las familias cambian en el periodo de vida de esa familia hasta 3 veces, o sea, no más de 3 veces. Entonces, ya esa familia va a crecer en esos 10 años, van a mejorar sus ingresos y muy posiblemente entonces va a preferir buscar una casa de más grande en otro lugar, Sí. etcétera, etcétera. Por eso son 10 años. Vuelvo e insisto, porque este es como el empujón inicial para esas familias que quieren por primera vez tener su casa propia, que también es así. Acuérdense que normalmente el que compra estas casas no lo compra solo, es un ingreso familiar, Claro, claro. varios salarios para poder tener acceso a ese crédito. Entonces, con ese ingreso familiar, entonces tienen acceso a la vivienda. Por eso también es el periodo específico en el que se da el beneficio. Y ojo, aquí yo quiero decirles algo, porque muchos preguntan el repago, ¿de dónde va a salir ese dinero? Ese dinero, Claro. para su información, cuando se creó la ley original, iba a salir del presupuesto general del Estado.
¿ok? Correcto. Pero cuando pasaron los años y vino el periodo del presidente Endara, ellos se encontraron con que había un fondo muy grande de recursos que se llamaba el FESE. Ese es el fondo que se le cobra a todo lo que hacemos un préstamo personal, hipotecarios que no son de interés preferencial, etcétera, etcétera, que se había acumulado porque ese fondo era para el sector agropecuario. Pero ¿qué pasaba? Los accesos al crédito del sector agropecuario eran muy difíciles de poder dar. No les llegaba al verdadero productor. Entonces se fueron acumulando, era muy, muy complejo poder que el productor tuviera acceso a ese crédito y más difícil aún la recuperación de ese crédito, ¿ok? Y se decidió que entonces el 50% iba a ir al pago del interés preferencial. O sea que esto sí tiene una tasa de repago, o la tenía, ¿verdad? Una tasa de repago que ahora se retorna el FESE a la agricultura. Yo no tengo ningún problema con eso, pero la realidad que Ujú. existía cuando ese fondo se fue acumulando y no llegaba realmente al productor y la tasa de retorno de esos préstamos era muy complicada, porque acuérdese que el tema de la parte agropecuaria es estacionalidad, en fin, tiene una serie de cosas que no han cambiado mucho en el tiempo, lamentablemente, y el interés preferencial sí llegaba directamente a la persona. Vuelvo a insistir, a la persona, a la familia que se le daba ese préstamo. Así que eso sí tenía una tasa de repago, lamentablemente pues se ha cambiado, habrá que buscar otra, pues, si no tendrá que ser el Estado a través de su presupuesto y Mm. nosotros por supuesto que vamos a seguir como sector inversionista y como constructores del sector construcción y todo lo que tenemos que ver con el tema de construcción, muy preocupados de que esta ley siga existiendo para que sigan existiendo los beneficios en la República de Panamá y que por ejemplo, el tema de estos 2 años adicionales que se le ha pedido a ese segmento de 150 a 180 que es temporal, así fue la primera extensión, es temporal, de 2 años más, pues eso tendrá que llegar un momento en que se estabilice y tal vez retornemos entonces a 120.000, porque aquí la idea no es seguir subiendo el interés preferencial todo el tiempo. Aquí debemos llegar a la base A un donde tope, está el claro. comprador, evidentemente. Pero bueno, había también una realidad y es que había un inventario. Mientras hay inventario, no se hacen proyectos nuevos, no se contrata más personal y entonces esto es una cadena que estaba en este momento perder, perder para todos. Claro, cuando hablamos de ese inventario o sobre oferta de proyectos o de viviendas, ¿cuál es el porcentaje? Además, rapidito quisiera preguntarle, Lisa, cuando nos refiere de que el 4% lo pagaría el cliente, el 2% el Estado, ese 2%, ¿en qué se traduce? Siendo que acaba de explicar que los fondos del FESE no se sabía qué hacer y que probablemente una porción de esos fondos van a solventar este ingreso, vamos a ponerle así, apoyo o subsidio que va a dar el presupuesto general del Estado. ¿De cuánto más o menos estaríamos hablando? Bueno, es al revés. O sea, el cliente de Cuatro cuarenta por y ciento. cinco a 120 solo paga 2. El Estado paga 4. De Oh, es 100, al revés. sí, de 120 a 150 son 2. Ahora se hizo una escala, ¿ok? Y de 150 a 180, 1.5 menos. O sea, 4, 0 cuando es hasta $45.000. 4 puntos menos paga el cliente hasta 120.000. 2 puntos menos de 120 a 150 y de 150.001 hasta 180. Si son apartamentos en Panamá y Panamá Oeste, 1.5 menos. Antes eso se pagaba con los fondos del FESE. Ujú. Ahora el FESE lo retornaron íntegro a la parte
Primero pusieron 75-25, 75 sector agropecuario, 25 para interés preferencial. Y después, esto tiene un vencimiento, creo que vence pronto, donde se va a retornar íntegramente al sector agropecuario. Entonces, el Estado tiene que incluir en su presupuesto, si mantiene esta ley, ¿verdad? Tendrá que incluir entonces el pago ese que se hace del subsidio a las familias que debe pagarse al banco. Aquí no tiene nada que ver el inversionista. Lo que sí beneficia al inversionista, y no lo podemos negar, es que a mayor cantidad de clientes yo tengo más interés de construir. Entonces, ahí es donde está. Y el inventario, rapidito te comento, el inventario, gracias a esta ley que se había modificado, se modificó en el 2019, entra en vigencia en septiembre del 2019, tenía un periodo de 2 años para ese segmento de los apartamentos que te estoy hablando, y lamentablemente cayó la pandemia. Nosotros nada más pudimos usar ese segmento menos de 1 año, pero en ese periodo se pudo disminuir casi 49% el inventario. O sea que ese segmento de los valores más caros ayudó a que proyectos que tenían inventarios muy viejos se fuesen vendiendo, y eso también ha permitido que entonces se invierta en mayor cantidad de proyectos. Ahora, ojo, fíjense que tenemos una situación en Panamá. Si usted sale hoy a Panamá, asómese a ver cuántas grúas usted ve haciendo edificios en este país. Prácticamente nada. La disminución en construcciones en edificios ha sido evidente. En la medida que nosotros no podamos incentivar a la inversionista para que haga viviendas, venda inventario, comience proyectos nuevos y genere más empleo, tenemos una situación, porque aún el mercado no hemos recuperado 40.000 empleos del sector construcción, no los hemos podido recuperar en el 2023. Bien, me quedo con eso y agradezco a Elisa Suárez, directora del Consejo Nacional de Vivienda, por acompañarnos en esta tarde y sobre todo darnos luces de una realidad que pues está aquí para quedarse mientras dure, que es la extensión de la ley preferencial para viviendas de primer uso, o sea, nuevas. Ha quedado muy claro. Gracias, Elisa. Un abrazo a la distancia. Feliz tarde. Chao. 3:35 al volver de la pausa. Hoy es martes con Marta Luna. Ya volvemos. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.